Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Chomi, muy bien por acá. Nuestra invitada en este programa es Colette Capriles, la psicóloga social de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en filosofía de la Universidad Simón Bolívar y profesora de esa casa de estudios. Sí, Alejandro, y con Colette Capriles conversaremos sobre la compleja situación política venezolana. Bienvenida, Colette, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy honrada de estar aquí con ustedes. Mira, Colette, a veces pareciera que las dinámicas políticas están aletargadas, sin embargo, siempre las cosas se mueven, aunque no sean públicamente. ¿Cómo ves el panorama político hoy en Venezuela? Justamente muy movido y muy invisiblemente movido. Esa creo que es un buen punto de partida, porque lo que estamos asistiendo, en realidad lo que está ocurriendo es una reconfiguración estratégica, tanto del gobierno como de la oposición. Y yo diría que hasta de la sociedad venezolana también, lo que no necesariamente es bueno, ¿no? Ya le voy a explicar por qué. Pero, pero hay una básicamente, el gobierno, a pesar de haber, digamos, acabado con las amenazas políticas que tenía enfrente el año pasado, pues lo que se ha encontrado es consigo mismo en el sentido de que no le queda más remedio al gobierno de Maduro que construir una base de gobernabilidad que no tiene en este momento, porque la gobernabilidad puramente política o la estabilidad política, entre comillas, o institucional, es insuficiente, puesto que ni siquiera la logra, ¿no? Es decir, las instituciones del madurismo no son reconocidas tampoco, ¿no? Necesita entonces reconfigurarse estratégicamente en términos de la búsqueda de una estabilidad, no tanto en el orden político como tal o formal, sino en el orden de la gestión pública, de su gestión como gobierno, con lo cual se está enfrentando a sus propias limitaciones, sus propios fantasmas y sobre todo a sus propias divisiones internas. De nuevo, todo esto es, vamos a decirlo así, intestino, no es que están a la vista estas contradicciones, pero sí hay efectos indirectos que uno lee que muestran esas contradicciones. Eso por una parte, y por otra parte, en el lado de la oposición, pues también hay una obvia reconfiguración estratégica en el sentido de recalibrar lo que podríamos llamar la teoría del cambio político, ¿no? Es decir, qué es posible hacer en estas circunstancias para producir un cambio político y dentro de un contexto internacional sobre todo, que es además la gran fortaleza de la oposición, que está efectivamente reconfigurando también su propia estrategia de cambio político y que exige de parte de la oposición la recuperación, digamos, de la vía electoral fundamentalmente, para poder llevar a cabo el cambio político. De modo que tenemos de nuevo, dos actores políticos o dos multiactores políticos, porque es un poco lo que estamos viendo, la gran dispersión estratégica que hay dentro de cada campo, que tienen en el fondo, para poder cumplir con sus objetivos estratégicos, tienen que ir al espacio de negociación. O sea, los dos Ah, necesitan la negociación. Por eso es que en el discurso público sutil y secreto casi que hay en Venezuela debido a la censura, pues la palabra que más se repite es negociación. La cosa es qué negociación, con ahora, quién. Colette, Sí, yendo a ese tema, sí, cuáles son los incentivos que tiene exacto. tanto el régimen como la oposición, el gobierno interino, para una negociación? ¿Qué incentivos ves? Exactamente, ese es el punto clave de toda esto que estoy diciendo. El gobierno necesita estabilizarse, necesita construirse como alternativa política, no solamente de gobierno, sino como alternativa política en el sentido de prolongar su proyecto de dominación, su proyecto político, en unas condiciones que ya no son aquellas que tenía cuando se creó ese proyecto político. ¿Qué estamos viendo en Maduro? Una oferta de liberalización de la economía, entre comillas, o de rusificación de la economía, llamémoslo así, o de
chinosización, en fin, en todo caso de construir de alguna manera un fundamento económico que le permita recuperar el aprecio de sus bases políticas y de la población. Es decir, que le permita construir un camino de desarrollo, pues, ¿no? Que le permita en última instancia también ser competitivo en elecciones, porque el gran problema del gobierno es que no es competitivo en unas elecciones libres. O sea, el problema del gobierno no es que no quiere un sistema electoral, necesita también el sistema electoral por su propia lógica populista. Lo que no puede es ir a unas elecciones libres, porque no puede ganar unas elecciones libres en las condiciones en las que está ahora, en términos del delivery, ¿no? de la gestión que ha tenido. Entonces tiene un incentivo para organizar de alguna manera un esquema que le permita mejorar la economía, mejorar su gestión y conducir lo que llamaríamos el ciclo electoral de una manera en la cual pueda ser competitivo, sabiendo que cada vez va a tener más presiones para liberalizar el sistema electoral, porque ahí es donde está el juego, ¿no? Entonces está en esa contradicción y la oposición a la vez tiene incentivos porque necesita, digamos, es lo único que le queda, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Digamos, cualquier otra propuesta o teoría de cambio político, que es digamos, la vieja teoría es la teoría del colapso, ¿no? La teoría según la cual bueno, la situación tan grave del país terminaría por generar un colapso, ya sea del régimen o ya sea del apoyo militar o ya sea incluso de la propia población actuando, y eso no ha ocurrido. Por el contrario, y ahí vamos al tema de los incentivos también, por el contrario, todo este tiempo le ha servido al gobierno de Maduro para generar economías negras que han logrado efectivamente unos equilibrios dentro de lo catastrófico que le han permitido evadir las sanciones o por lo menos mantener su posición de no ceder en liberalizaciones políticas a partir de las sanciones, sino, digamos, mantenerlas dentro del campo de una posible negociación. Mira, De hecho, sí, no, de hecho incluso hay el riesgo de que si la situación se prolonga, las sanciones, que es un incentivo fundamental para la negociación, pierdan su valor de incentivo, porque el gobierno puede ir generando, es la amenaza, digamos, del gobierno, ¿no? Con la ley antibloqueo, de ir generando, digamos, las asociaciones estratégicas necesarias para que la economía venezolana pueda funcionar al margen del sistema internacional, pues, ¿no? Pero eso es una cosa de corto plazo, eso no es cierto, pero es lo que está planteado en términos de cartas de negociación. Entonces, ahí el juego de incentivos es complejo, no es simplemente de corto plazo, justamente hay que ver el mediano plazo, ¿no? Yo creo que la oposición en su crisis también se da cuenta de que construir una unidad en torno a un proyecto electoral le puede traer muchos más beneficios que lo que ha ocurrido hasta ahora. Es decir, también hay un incentivo en ese sentido de autoprotección, pero al mismo tiempo es un incentivo frágil porque pone también de manifiesto el problema de la lucha por la hegemonía dentro de la oposición, que es el otro asunto que están dando. Pues, ¿no? El Maduro tiene que mostrar su hegemonía dentro del chavismo y la oposición también tiene su lucha hegemónica y tiene que construir, de alguna manera, reconstruir una coalición que es electoral, pero no es solo electoral, y eso lo hace muy distinta a la vieja mesa de unidad democrática, ¿no? Entonces, hay unos desafíos muy fuertes, pero hay un movimiento subterráneo, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la vacuna, ¿no? De cómo se llegó a un acuerdo que nadie dice que es un acuerdo, que todo el mundo le saca el cuerpo a decir que se puso de acuerdo con el otro, pero en realidad hubo un acuerdo político, pues, ¿no? y sobre este punto, ¿qué significado y qué impacto político tiene este acuerdo para financiar la compra de Sí. vacunas? Bueno, ahí justamente hay un ejemplo de que es posible bajarle los costos a la cooperación. Ese es el objetivo, digamos, esa es la lección que puede salir de allí. Y lo del COVID-19 es un gran ejemplo, porque como es una variable que nadie controla, ¿verdad? En sí mismo, es mucho más fácil, si se quiere, despolitizar
quitarle el costo político a un acuerdo que tenga que ver con el bienestar de todos, pues, ¿no? Por supuesto que intentos de politización los hay y los habrá y los seguirá habiendo, y de hecho el acuerdo que hay hasta ahora es para financiar finalmente el dinero que hace falta para que Venezuela entre al mecanismo COVAX, y un dinero que también, pues que el dinero que proporciona el gobierno interino de Juan Guaidó también para insumos y para la cadena de frío. Pero ahora falta implementar eso de tal manera que efectivamente las vacunas que lleguen por ese mecanismo sean aplicadas pues con el criterio médico o técnico necesario, ¿no? Y bajo la supervisión de los organismos internacionales que están involucrados en este mecanismo. Pero eso Ahora, ya es un Colette, gran avance, eso es un avance del gobierno. El claro, gobierno podría haber dicho que no. Es decir, incluso, digamos, a la cubana, ¿no? Es decir, bueno, no nos interesa, nosotros traemos lo que podamos por Sputnik y ya, ¿no? sí, bueno, Porque muestra mucho la situación también de vulnerabilidad que en ese sentido el gobierno tiene, ¿no? Necesita en este momento reagrupar su base, pues, digamos, ¿no? ahora, Colette, en ese panorama que describes, te pregunto dos cosas. ¿Cómo ves, cómo percibes la sociedad civil? Y Mm, dentro de la sociedad civil, ¿cómo percibes al empresariado? Es decir, correcto. sobre todo Bueno, con relación justamente a... el caso de, no, el acuerdo COVAX fue posible porque hubo una mediación muy importante de miembros de la sociedad civil que tienen trabajo humanitario e hicieron muchísimo esfuerzo por construir canales de comunicación entre las dos partes, ¿no? Y hubo un esfuerzo de verdad impresionante y clandestino casi, si se pone uno a ver, de creación de confianza, por así decirlo. O sea que es un buen ejemplo de lo que debería poder ser el rol de la sociedad civil en este momento. Yo siempre lo planteo en esos tres términos, ¿no? En términos mediaciones, catalización de procesos, bajándole el costo político, porque no son actores políticos los que tienen que ponerse a hablar con el odiado adversario, ¿no? Y el tercer punto es la reinstitucionalización. O sea, COVAX tiene sentido, o ese tipo de negociaciones tiene sentido porque deja un saldo en términos de instituciones. Ahí se crea una mesa técnica con unas personas que tienen unas reglas, se crea un espacio con reglas y eso contribuye a la reinstitucionalización sin la cual el cambio político en Venezuela no va a ser posible. Y ahí es donde está un poco el tema estratégico de la oposición. También pienso yo que todavía hay que avanzar en reconocer que unas elecciones presidenciales solas, por ejemplo, o incluso mega elecciones, no resuelven el problema institucional de Venezuela. Aquí tiene que haber un proceso previo de condiciones de negociación o de prenegociación que son comunes además a todos los procesos exitosos de negociación. Es decir, hay meses y años de ponerse de acuerdo en cosas pequeñas para poder ir asegurando posiciones, digamos, ¿no? Hasta llegar al lugar donde realmente, bueno, ya aquí está el jaque al rey, pues, ¿sabes? Es decir, hay que construir una estrategia progresiva y eso es un poco lo que la sociedad civil está tratando de hacer dentro de todas las limitaciones que tiene, pero con bastante claridad política, en mi opinión, en este momento, ¿no? Como mediaciones, catalizaciones, búsqueda de acuerdos que tengan un saldo reinstitucionalizador que pueda ser después aplicado como un capital, ¿no? Que después pueda ser invertido en la mesa de negociación propiamente, que Que es sea un asunto de los políticos. que sea una semilla para otras No, cosas. y también presionar a los políticos por la negociación, porque el costo político de negociar es más un costo reputacional que cualquier otro. Es decir, la población venezolana dice, nosotros necesitamos salir de esta crisis. Si es por negociación, maravilloso, hagámoslo. Pero el costo político reputacional que tiene cada sector es tremendo, sobre todo más incluso del lado del gobierno. Es decir, en el gobierno hay muchísimas más quejas por negociar que las que hay incluso dentro de la oposición, que ya las conocemos, que no son pocas también. Entonces, bueno, ¿cómo se va? Yo no reconozco a esta gente, es ilegítima y tal y cual. Bueno, la misma lógica opera en los dos lados y resulta que la fuerza de los hechos está llevando a que sea necesario crear como esa escalera de acuerdos, siempre con este criterio de que dejen un saldo en función de una negociación política seria, ¿no? Seria. Y bueno, es un poco también lo que está pasando con el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral, etcétera, ¿no?
bueno, es un caso mucho más complejo porque los actores son mucho más, son otros actores, no son solo el G4, la oposición, digamos, mayoritaria y tal, sino que también la oposición que ahora tiene un espacio, entre comillas, ¿no? En la Asamblea Nacional, pues también tiene unas cartas que jugar. Pero bueno, esa es la realidad. La realidad es que así son, digamos, los campos están bien fragmentados. Entonces, esto también acelera la necesidad de ir creando acuerdos internos dentro de cada campo, ¿no? Y ustedes ven eso, uno lo ve mucho en la política de Maduro. Hay avances, hay señales favorables y de pronto hay cosas terribles como Nicolás Maduro diciendo, bueno, sí, ya acabamos con la democracia representativa. ¿No? Entonces uno dice, bueno, porque hay un público al que él tiene que atender también. Adentro del chavismo el tema fundamental es la sucesión de Maduro y eso va a seguir existiendo. Ese es un mar de fondo allí que se tiene que resolver en algún momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Colette Capriles, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.